Buen día, amados hermanos y hermanas, amigos que nos acompañan. Nos da mucho gusto poder saludarles a través de este medio y juntos poder seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Este domingo iniciamos una serie muy especial titulada Caminando con el Espíritu Santo. Quisiéramos en esta mañana abordar el tema que está titulado El Espíritu de Dios nos guía a un verdadero arrepentimiento. El propósito de esta serie de temas es que cada uno de nosotros podamos aprender a mirar en el Espíritu Santo, a aquel que camina con nosotros, en nosotros, aquel que moldea nuestras vidas y nos acompaña en cada una de las etapas de nuestra vida. Una de las cosas importantes dentro de tantas que el Espíritu Santo hace en nosotros, es que solamente Él es el que nos guía a un verdadero arrepentimiento. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 8 al 9, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una de las razones por las que Dios envió a través de su Hijo al Espíritu Santo es precisamente porque el Espíritu de Dios es aquel quien va a asumir la tarea de guiar nuestras vidas a un verdadero arrepentimiento. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo podemos percibir esa dirección de Dios en nuestras vidas? Hoy vamos a hablar de tres cosas importantes que Dios usa a través de su Espíritu para llevarnos a rendir nuestra vida ante nuestro Señor. La primera, le he llamado circunstancias. Dios nos guía a un verdadero arrepentimiento a través de las circunstancias. Dice el Salmo, capítulo 39, allá en el versículo 11, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Nuestros corazones como seres humanos son duros, somos orgullosos. Y diré una serie de sinónimos: arrogantes, soberbios, altivos. En verdad, el corazón del ser humano se resiste a humillarse delante de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios, en su amor y en su misericordia, tiene el firme deseo, el propósito de corregir nuestras vidas, de enderezar nuestros caminos. Y muchas veces va a usar las circunstancias, momentos difíciles, momentos dolorosos. Dice el salmista que Él va a corregirnos de nuestros pecados. Aún si es necesario, va a tocar lo más estimado de nosotros y lo va a deshacer como polilla. Aquellas cosas en las que hemos puesto nuestra confianza, en las cuales nos hemos envanecido. Y a través de su Espíritu Santo, Dios va hablando a nuestras vidas. Muchas veces nuestros proyectos, situaciones familiares, situaciones económicas, laborales, de salud, se pueden venir abajo. Porque Dios lo primero que quiere hacer es tratar con nuestras vidas y que nos volvamos a Él. Cuando Dios quiere llamarnos a un verdadero arrepentimiento, Él va a usar las circunstancias y muchas veces va a usar las cosas que más amamos, que más estimamos. ¿Cuál es la respuesta que debemos darle a Dios ante esta situación? Debemos humillarnos, reconocerle en todos nuestros caminos y arrepentirnos. Sin embargo, muchas veces la reacción es todo lo contrario. Blasfemamos,
nos enojamos, nos distanciamos y no aceptamos la corrección de Dios sobre nuestras vidas. Esta mañana yo sé que Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu, está ayudándonos a entender que muchas de las circunstancias que hoy nos rodean tienen el propósito de guiarnos al arrepentimiento. Una segunda manera que Dios puede usar a través de su Espíritu Santo para guiarnos al arrepentimiento va a ser el consejo de otras personas. Estas personas pueden ser hermanos maduros en la fe, pueden ser familiares, amigos, puede ser tu padre, tu madre, el pastor de la iglesia, el maestro de escuela de formación cristiana. Dios muchas veces va a usar a las personas para hacernos entender el camino que debemos de seguir. Podemos ver el ejemplo en la vida del rey David, cuando él pecó contra Dios, cuando él cometió adulterio junto con Betsabé, cuando consintió la muerte de Urías, Eteo. Una situación dolorosa que se encuentra registrada en las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia allá en 2 de Samuel, en el capítulo 12, en los versículos 7 en adelante. Dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios muchas veces va a usar a nuestros seres queridos, a los hermanos de la iglesia, para hacernos ver el camino equivocado en el que estamos y llamarnos al arrepentimiento. Sin duda, la denuncia del pecado no es algo grato a nuestras vidas. Nos confronta, nos interpela, nos cala hasta los huesos. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, pone en el corazón de estas personas que nos hablen. Porque el resultado que Dios espera de nuestras vidas es que volvamos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Cuál fue el resultado que ocurrió en la vida de David después de escuchar la exhortación de Natán? Lo vemos aquí en 2 de Samuel capítulo 12, en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Este es el propósito que Dios espera cuando pone cerca de nosotros personas que nos llaman al arrepentimiento. Finalmente, el que opera en nuestro corazón es el Espíritu Santo, pero Dios va a usar en algunos momentos las circunstancias y en otros va a usar el consejo de otras personas maduras en la fe. Una tercera manera que Dios va a usar para llamarnos al arrepentimiento va a ser su bendita palabra. No hay duda de eso. Y no por estar en el tercer lugar de este orden de ideas significa que sea la menos importante. Al contrario, por encima de todo, Dios va a usar su bendita palabra para hablarnos. Mucha gente, cuando está caminando lejos de Dios, cuando está viviendo en pecado, se pregunta si está haciendo bien o no las cosas. Ya le preguntó a las personas que tiene cerca de él, y a lo mejor las personas pueden darte por tu lado. A lo mejor lo que tú estás haciendo no es lo correcto, pero las circunstancias parece que todo se está dando, las puertas se abren. Pero si no quieres equivocarte, ve a la bendita palabra de Dios, porque aunque el consejo de las personas que te rodean
o las circunstancias te favorezcan, si la palabra de Dios ha establecido todo lo contrario, nosotros debemos sujetarnos a lo que Dios establece en su bendita palabra. Dios nos guía al arrepentimiento a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nuestros corazones y aplica esta palabra de verdad en nuestras vidas. Es lo que leemos aquí en el Evangelio de Juan. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado. Y pienso en un ejemplo que aparece aquí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 13 en adelante. Ha sido este un pasaje muy recurrido en estos días que enfrentamos la contingencia sanitaria. Dios habló a su siervo, el rey Salomón. Y en las Sagradas Escrituras quedaron registradas para su tiempo, como para la posteridad, como para nosotros, estas hermosas palabras a través de la cual Dios nos habla. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Muchas personas se preguntan a lo largo de estos días, ¿dónde está Dios? Y es una oportunidad maravillosa para que nosotros vayamos a la palabra. En ella encontramos una respuesta de amor, un llamado que Dios nos hace al arrepentimiento. Cuando vemos las Escrituras y nos hablan acerca de cómo Dios está esperando que procedamos a volvernos a Él con todo nuestro corazón, la palabra de Dios registra que momentos difíciles como estos también tienen el propósito de que nos humillemos y que reconozcamos la divinidad de Dios sobre nosotros, que reconozcamos nuestra dependencia de Él, que volvamos a Él con un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el problema? Que las personas no quieren volverse a Dios, no quieren convertirse de sus malos caminos, quieren continuar en sus obras de pecado, no quieren buscar su rostro. Pero hoy, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra que nos guía a toda verdad, podemos hacer un alto en nuestras vidas. Es curioso que el pasaje de Crónicas no habla de tanta gente. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En primer lugar, Dios está hablando a su pueblo. Y hoy, que hablamos acerca de cómo el Espíritu Santo nos guía a un verdadero arrepentimiento, es importante saber que Dios quiere empezar por su pueblo, por nosotros, como aquella oración de Nehemías, cuando Dios le llamó a reconstruir los muros de Jerusalén. Qué hermosa oración de confesión cuando él dijo, yo y mi casa hemos pecado contra ti. Dios nos llama a un verdadero arrepentimiento, amados hermanos y amigos que nos acompañan. Y ten la seguridad y la certeza que Él va a usar las circunstancias, que Él va a usar el consejo de otras personas maduras. Pero por encima de todo, Él va a usar su bendita palabra. No siempre la palabra de Dios va a ser fácil recibirla, pero ten la seguridad y la certeza de que Él quiere y espera lo mejor para nosotros. La palabra de Dios dice
allá en Romanos capítulo 2, en el versículo 4, dice que la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Sin duda, Dios ha hablado a tu vida y a la mía a través de diferentes circunstancias, a través del consejo de otras personas y también a través, sobre todas las cosas, de su palabra. Dice la Escritura: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En verdad, en su amor y en su misericordia, Dios nos guía. Y se cumple lo que el Señor Jesucristo dice, que el Espíritu Santo en verdad es el que nos convencería de pecado. Y Él nos guía de esa manera para volvernos a Dios. Dice la Escritura en 2 de Pedro, aquí en el capítulo 3, en el versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, sabrá guiarnos en cada momento de nuestra vida para volvernos a Él. Finalmente, dice la palabra de Dios aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Anhelemos que en nuestro encuentro con Dios, que en el volvernos a Él, en verdad experimentemos esa tristeza que procede de Dios, que nos vuelve a Él con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Si Dios ha estado usando circunstancias, el consejo de personas, si cada vez que tú lees o recibes su palabra, tu corazón arde de tal manera que hay en ti esa profunda necesidad de volverte a Él, no esperes más. Deja que su Espíritu Santo te convenza de pecado. Ríndete ante el Señor y empecemos a caminar una vida diferente junto a Él. Que el Señor te bendiga